Si crees que conoces la historia de David, piénsalo de nuevo. La épica bíblica del pastor que se convirtió en rey es solo la punta del iceberg. Las narrativas oficiales nos presentan a David como un hombre elegido por Dios, un guerrero valiente, un poeta atormentado y un monarca sabio. Pero bajo esa superficie de santidad y heroísmo, se esconde una realidad mucho más oscura, una que la mayoría de los relatos prefieren ignorar. Esta es la verdadera historia. No la del rey, sino la de sus hijos. No la de la gloria, sino la de la tragedia. Y no la de la fe, sino la de la sangre. Prepárense para una transformación radical de su percepción. Porque la historia que les han contado es el prólogo. La historia que están a punto de escuchar es el acto principal, la verdadera tragedia en el corazón del reino de David, donde el poder no se hereda, sino que se arrebata, y el amor no es un lazo, sino una cadena que asfixia. Los nombres de los hijos de David, Amnón, Absalón, Adonías y Salomón, no son meras notas a pie de página, son los protagonistas de un drama familiar que rivaliza con las grandes tragedias griegas. Sus vidas no fueron solo un reflejo de su padre, sino la consecuencia directa y letal de sus errores. Piensen en David. Lo visualizamos matando a Goliat con una honda, danzando sin vergüenza ante el arca, uniendo a Israel bajo una sola corona. Pero en los intersticios de esas grandes victorias, hay un vacío moral que lo persigue. Un vacío que se manifestó de la manera más cruel y pública posible, la historia de su adulterio con Betsabé y el asesinato indirecto de su esposo, Urías. Fue un acto de abuso de poder tan descarado y tan brutal que un profeta, Natán, tuvo que confrontar a un rey omnipotente con una simple parábola para hacerlo ver la magnitud de su pecado. Y lo que Natán le dijo a David no fue un simple sermón sobre el arrepentimiento, fue una profecía de dolor y caos. La espada no se apartará jamás de tu casa. ¿Y saben qué? Esa profecía se cumplió, no como un castigo divino abstracto, sino como una cadena de eventos absolutamente predecible, causados por las decisiones que David tomó, por las lecciones que no enseñó y por las líneas morales que borró. Esta serie no es sobre los milagros de David. Es sobre las cicatrices. Es sobre cómo el hombre que fue ungido por Dios para ser rey, fue un padre imperfecto y un esposo cruel, cuyas fallas personales se convirtieron en fallas nacionales. Sus hijos no tuvieron un modelo a seguir, tuvieron una advertencia. Vieron a un padre poderoso que podía tomar lo que quería, usar a las personas como peones y salirse con la suya. Aprendieron que las reglas no se aplicaban a los reyes. Y esa lección se convirtió en un veneno que corrió por sus venas, una ambición desmedida que los llevaría a la traición, al incesto, al fratricidio y en última instancia, a su propia destrucción. La maldición, si es que así se le puede llamar, no fue un acto místico. Fue el resultado inevitable de una familia disfuncional en la que el poder lo era todo, y la moralidad, un inconveniente. La casa de David, lejos de ser un palacio de fe, se convirtió en una arena de lucha, donde hermanos competían por un trono, por un reconocimiento, por un legado, y donde las únicas reglas eran las que el más fuerte podía imponer. En los capítulos que siguen, vamos a desentrañar esta compleja red de relaciones, de motivos ocultos y de decisiones fatales. Veremos cómo Amnón, el primogénito, se convirtió en la primera víctima de esta toxicidad. Cómo Absalón, el hijo amado, se transformó en un rebelde desesperado. Como Adonías, el heredero olvidado, intentó un último y fatal asalto al poder. Y como Salomón, el hijo de la mujer prohibida, ascendió al trono sobre los cuerpos de sus hermanos. Una vez que veas la verdad de la casa de David, las historias del bien contra el mal, las epopeyas de la fe y la gloria, se desvanecerán para revelar lo que siempre fueron, crónicas crudas, brutales y profundamente humanas. La historia de los hijos de David no es una historia de la Biblia. Es una historia sobre nosotros. Si estás intrigado por lo que viene, haz clic en el botón de me gusta para que más personas puedan descubrir esta historia. Y si ya te has suscrito, bienvenido de nuevo a bordo. La verdad, la cruda verdad, te espera. Imagina un reino en la cúspide de su poder. El rey David ha conquistado Jerusalén, ha sometido a sus enemigos, y ha unificado a las 12 tribus de Israel bajo su mandato. Desde fuera, el reino parece un monolito, una obra maestra de la ambición y la fe. Pero desde dentro, la realidad es mucho más caótica. Es un reino fragmentado, no por la guerra, sino por la política interna, los resentimientos y, sobre todo, por una familia real disfuncional. Y esta disfunción no es un accidente, es una réplica exacta de las decisiones que David tomó. Piensa en la casa de David como un laberinto de rivalidades y lealtades cruzadas. David no tuvo una sola esposa, tuvo múltiples. Y cada una de ellas le dio hijos.
La poligamia no era solo una costumbre, era una estrategia política para sellar alianzas. Pero en la intimidad del palacio, esa estrategia se desmoronó, creando un caldo de cultivo para la envidia y la competencia. Cada hijo de una esposa diferente representaba una línea de sucesión, un clan, un grupo de interés. No eran hermanos unidos por la sangre, eran rivales de nacimiento, cada uno con su propia madre, sus propios tíos, sus propios seguidores, todos con la mirada puesta en el trono del anciano rey. El problema era que David no estableció reglas claras de sucesión. La tradición no lo dictaba. Y en ausencia de una norma, la ambigüedad se convirtió en la oportunidad. David había sido el segundo rey. El primero, Saúl, había sido ungido por el profeta Samuel. Pero David no ungió a su sucesor. Y la historia de cómo llegó al poder, no por primogenitura sino por elección divina y conquista, le dio a cada uno de sus hijos una excusa para pensar que él podría ser el elegido. Podría ser el siguiente en ser favorecido. El primer gran conflicto que lo pone todo en movimiento, sin embargo, no fue por el trono, sino por algo mucho más personal e íntimo, el incesto y la venganza. La protagonista de este primer y brutal acto de la tragedia familiar no es una reina o un príncipe, sino Tamar, la hija de David. Y es a través de su violación que vemos la primera fisura irreparable en la casa de David. Tamar era la hermana de Absalón por parte de padre y madre, y la media hermana de Amnón, el primogénito de David. Aquí es donde la poligamia crea un nudo gordiano. Amnón, el heredero al trono, desarrolla una obsesión enfermiza por Tamar. No es amor. Es deseo, es poder, es una manifestación del mismo egoísmo que vimos en su padre. El plan de Amnón para violar a su hermana es metódico, cruel y calculador. Y una vez que lo lleva a cabo, el resto de la historia es inevitable. La justicia no vendrá de la mano de David, que es incapaz o reacio a actuar contra su primogénito. Vendrá de la mano de Absalón. La inacción de David es el eco de su propio pecado. Cuando Betsabé quedó embarazada, David manipuló las circunstancias para matar a Urías. Con Amnón y Tamar, David no hace nada. Solo se enoja, un sentimiento inútil y cobarde. Y al no imponer castigo, al no mostrar que el poder viene con responsabilidad, David le enseña a Absalón una lección mucho más peligrosa, que si quieres justicia, tendrás que tomarla por tu propia mano. Que si las reglas de la moralidad no se aplican a los poderosos, entonces no se aplicarán a nadie. Este es el verdadero origen de la tragedia. No es un rayo que cae del cielo. Es una herida que no se cura. Es la podredumbre interna de un reino que desde fuera parecía invencible. Es la historia de un rey que podía gobernar a una nación, pero no a su propia familia. Aquí comienza la verdadera podredumbre, la semilla del incesto que germinará en un árbol de venganza. El protagonista de este capítulo es Amnón, el primogénito de David, el heredero natural del trono, pero un hombre tan frágil como su padre era poderoso. Amnón no es un villano de manual. Es un personaje trágico, consumido por un deseo que la ley y la moralidad prohíben. No ama a Tamar, la codicia. Su obsesión por ella lo enferma, literalmente. Cae en una desesperación física que solo puede ser aplacada por una cosa, la posesión de su media hermana, la bella Tamar. Pero Amnón no es lo suficientemente valiente para cometer el acto por su cuenta. Necesita un catalizador. Y en este drama, el papel del mal consejero lo asume un personaje secundario, pero crucial, Jonadab, un primo de Amnón. Jonadab es descrito en la Biblia como un hombre muy sagaz. Pero esa sagacidad no es sabiduría, es astucia, es pura malicia. Al ver la angustia de Amnón, Jonadab no lo aconseja, no lo consuela, no lo detiene. En cambio, le da un plan retorcido que manipula la confianza del rey. La estrategia de Jonadab es simple y brillante en su depravación. Le aconseja a Amnón fingir una enfermedad, un dolor tan agudo que solo puede ser aliviado si su hermana Tamar va a su habitación y le prepara unas tortas especiales, un plato que él solo quiere recibir de sus manos. La escena es tan mundana que es aterradora. Imagina al rey David, el conquistador de reinos, un hombre que ha enfrentado a gigantes, siendo engañado por una simple estratagema. David, con la ceguera de un padre que quiere ver bien a su hijo, cae en la trampa. Envía a Tamar al lecho de Amnón, sin sospechar el horror que está a punto de desatarse. Tamar, con la inocencia y el deber de una hermana, obedece. Va a la casa de Amnón, prepara la comida, la hornea. Pero cuando intenta dársela, Amnón se niega a comer y en un momento crucial, ordena a todos sus sirvientes que se retiren.
El escenario está preparado. La víctima está a solas con su depredador. Tamar, en su desesperación, intenta razonar con él. Le recuerda que el incesto es un acto abominable en Israel, un tabú sagrado. Le ruega que no la deshonre y le sugiere que, si su deseo es tan grande, hable con su padre, el rey, para que él la entregue en matrimonio. Es una súplica desesperada, un intento de encontrar una salida legal y honorable a una situación que ya está podrida. Pero Amnón no la escucha. La fuerza, la domina y la viola. Y aquí viene el giro más cruel de todos. Un giro que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre Amnón. Después de cometer el acto, su deseo se convierte en un odio aún más intenso. Un odio por la misma mujer a la que un momento antes anhelaba con una desesperación mortal. La odia más que la amaba. Porque ella es ahora el espejo de su propio acto, la prueba viviente de su depravación. La echa, la expulsa de su habitación con una brutalidad que solo puede compararse con el acto mismo. Y Tamar, con el corazón roto y la ropa rasgada, se va. Viste su luto públicamente, como una mujer desolada. El horror de este capítulo no es solo el crimen en sí, sino lo que representa. No es un incidente aislado. Es el primer clavo en el ataúd de la dinastía de David. Es la prueba de que el rey no podía proteger a su propia familia. Que la ambición y la falta de moralidad se habían infiltrado en el palacio. Y lo más importante, es el momento en que Absalón, el hermano de Tamar, el hombre que hasta ahora había permanecido en las sombras, jura silenciosamente venganza. Una venganza que no se manifestará en el calor del momento, sino que se cocinará a fuego lento durante 2 largos y agonizantes años. El eco del grito de Tamar resuena a través del palacio, pero parece que solo una persona lo escucha de verdad, su hermano, Absalón. El rey David, informado de la brutalidad de su primogénito, reacciona con una furia momentánea y hueca. Se enfurece, pero no actúa. No hay castigo para Amnón. No hay justicia para Tamar. Su ira se disipa como el humo, dejando el problema sin resolver y la herida sangrando. Y esta inacción de David es el segundo y más grave error, el combustible que encenderá la mecha de una venganza que tardará 2 años en estallar. Mientras David se encierra en su dolor, o quizás en su cobardía, Absalón se convierte en el guardián silencioso de la vergüenza de su hermana. Él la acoge en su propia casa, y durante 2 años, no pronuncia una sola palabra sobre el incidente. No grita. No protesta. Su silencio no es una señal de perdón, es una señal de una rabia profunda y helada que se cocina a fuego lento. Es la ira de un hombre que sabe que la ley de su padre, el rey, no es suficiente para castigar la injusticia. Y si la ley no sirve, él tendrá que convertirse en la ley. Imagina a Absalón en esos 2 años. Cada día, ve a su hermana desolada, vestida de luto, con su vida destrozada. Cada día, ve a Amnón, el primogénito, viviendo su vida como si nada hubiera pasado, con la impunidad que le otorga su posición. El resentimiento se convierte en un plan meticuloso, una estratagema que iguala la astucia de Jonadab, pero con un propósito mucho más oscuro y letal. El plan de Absalón no es un simple arrebato de ira, es una obra de teatro con un guión escrito con paciencia y sangre fría. Llega el momento propicio. Absalón organiza una gran fiesta para esquilar las ovejas, un evento tradicional que congregaba a los príncipes de la casa real. Invita a todos sus hermanos, y de manera especial, extiende la invitación a Amnón, el hombre que deshonró a su hermana. David sospecha. El rey, un hombre acostumbrado a la traición, siente que algo no anda bien. Rechaza la invitación a ir él mismo, pero accede a la petición de Absalón de que todos sus hijos, incluido Amnón, asistan. Una vez más, la ceguera de David por su familia prevalece sobre su instinto político. Absalón les ordena a sus siervos: cuando el corazón de Amnón se alegre con el vino y yo os diga, matad a Amnón, entonces no temáis, hacedlo valientemente, porque yo os lo he ordenado. Sed fuertes y valientes. Las palabras no dejan lugar a dudas. Esta no es una pelea de borrachos. Es una ejecución. Un asesinato premeditado, ordenado por un príncipe a sus propios hombres. Cuando Amnón está ebrio, los siervos de Absalón lo matan. Lo matan en medio de una fiesta, a la vista de sus hermanos. El pánico se apodera de los príncipes. Huyen de la fiesta, aterrorizados, cada uno montando su mula. El rumor de la masacre llega al palacio de David, pero con una distorsión aterradora. Se dice que Absalón ha matado a todos sus hermanos. David reacciona con un dolor desmesurado, un luto público por lo que creía que era la aniquilación de toda su descendencia masculina.
Pero Jonadab, el mismo hombre que urdió el primer engaño, es quien aclara el panorama. Le dice a David que solo Amnón ha muerto, porque su muerte estaba en la mente de Absalón desde el día en que Amnón deshonró a su hermana. Absalón huye. Se refugia en la casa de su abuelo materno, Talmai, rey de Gesur. Se exilia por 3 años. Pero esta no es una huida. Es un plan. Es el primer paso de Absalón para consolidar su propio poder, para distanciarse de un padre que él ahora ve como débil e impotente. Y en ese exilio, la ambición de Absalón no muere, crece. Crece hasta convertirse en una rebelión, un deseo de tomar no solo la vida de su hermano, sino el trono de su padre. Y ahora, el reino está oficialmente dividido. Ya no es una familia en conflicto. Es un estado al borde de la guerra civil. Absalón. De todos los hijos de David, él es el más complejo, el más carismático y, por lo tanto, el más peligroso. La Biblia lo describe en términos casi divinos. No había en todo Israel un hombre tan alabado por su belleza como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Era el prototipo del príncipe perfecto, un guerrero y un dandy, con una cabellera tan densa que se afeitaba la cabeza una vez al año y el peso de su pelo era una locura, 200 siclos o más de 2 kilos. Su belleza no era un simple atributo físico, era un arma. La usaba para cautivar, para influenciar, para ser el centro de atención. Y en el contexto de un reino donde el favor del rey lo era todo, la belleza de Absalón era su pasaporte al poder. Pero debajo de esa superficie deslumbrante, se escondía un hombre consumido por el resentimiento. 3 años de exilio en Gesur, la tierra de su abuelo materno, no lo ablandaron, lo endurecieron. Mientras David lloraba la muerte de Amnón y el exilio de Absalón, el corazón de Absalón se llenaba de amargura. Sabía que había asesinado a su hermano, pero lo veía como un acto de justicia, no como un crimen. La inacción de su padre, la falta de castigo para Amnón, había justificado su propia venganza. Y ahora, su objetivo no era solo vengar a su hermana, era demostrar que él era un líder más fuerte que su padre. La historia del regreso de Absalón es un ejemplo de manipulación política orquestada por la figura más sabia y más astuta de la corte, Joab, el general de David. Joab, que había sido instrumental en la toma de Jerusalén y en muchas de las victorias de David, veía el peligro de tener al heredero natural exiliado. Así que ingenió un plan. Envió a una mujer sabia de Tecoa, una actriz de la verdad, para que se presentara ante el rey con una historia ficticia de 2 hermanos que se peleaban y uno mataba al otro. El objetivo era que David, sin saberlo, emitiera un juicio de clemencia que pudiera aplicarse a su propio hijo. La mujer le dice a David: «Soy viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y ellos riñeron en el campo, y no hubo quien los separara, y uno hirió al otro y lo mató. Y ahora la familia entera se ha levantado contra tu sierva, pidiendo que entregue a mi hijo que vive, para que lo maten, y así apaguen el rescoldo que me queda. Y dejarán sin nombre a mi marido y sin descendencia». David, conmovido por la historia de la mujer y sin ver el doble juego, jura que no se derramará la sangre de su hijo. Es entonces cuando la mujer revela el truco: «Y si así habéis hablado, rey, ¿por qué habéis pensado así contra el pueblo de Dios? Porque el rey, con estas palabras, es como el que comete una falta al no traer a su desterrado». El engaño funciona. David, atrapado por su propia promesa, le pide a Joab que traiga de vuelta a Absalón. Pero David no lo abraza. No lo perdona completamente. Permite que regrese a Jerusalén, pero lo condena a vivir en su propia casa, sin ver el rostro del rey. 2 años más. 2 años de un exilio dentro de la ciudad, un castigo que no es ni perdón ni castigo, sino una tortura psicológica que agudiza aún más la sed de poder de Absalón. La belleza de Absalón, que antes era una bendición, se convierte en una prisión. Está a la vista de todos, pero lejos de la gracia de su padre. Y en este aislamiento, comienza a tejer su verdadera obra. Un plan de rebelión. No lo hará con un ejército. Lo hará con algo mucho más potente: el corazón del pueblo. Y mientras David sigue ciego a la verdadera ambición de su hijo, la cuenta regresiva para la guerra civil ya ha comenzado. El reloj no se detuvo para Absalón. Mientras su padre, David, permanecía en su palacio, ignorante del resentimiento que crecía en su propio hijo, Absalón cultivaba la ira, no solo en su corazón, sino también en el corazón de la nación. Durante 2 años, Absalón vivía en Jerusalén, pero sin el favor del rey. Era una existencia de aislamiento forzado, un castigo que no hacía más que alimentar su sed de poder. Estaba a la vista de todos, pero lejos de la gracia real,
una tortura que lo transformó de un príncipe ofendido en un conspirador astuto. Absalón se dio cuenta de algo crucial: el reino de su padre tenía fisuras. La justicia real era lenta, ineficiente, y a menudo, inaccesible para la gente común. David, en la cúspide de su reino, se había vuelto complaciente. Y Absalón, con su belleza y su carisma, vio su oportunidad. No intentó ganar el trono con una espada, sino con la simpatía del pueblo. Y para eso, necesitaba un plan. Un plan que explotaría la desilusión de la gente con el gobierno de David. Así que se puso a actuar. Cada mañana, Absalón se levantaba y se sentaba en la puerta de la ciudad, el lugar donde se resolvían los pleitos. Cuando alguien venía con una queja para el rey, Absalón los interceptaba. No actuaba con arrogancia. Al contrario, se mostraba humilde y comprensivo. Les preguntaba de dónde venían, y cuando le decían que eran de una tribu de Israel, les decía: mira, tu causa es buena y justa, pero no hay nadie de parte del rey que te escuche. Y aquí venía la promesa. La frase que sembraba la semilla de la rebelión. Absalón continuaba: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniera a mí todo el que tuviera pleito o negocio, y yo le haría justicia? Era una maestría del engaño. Absalón no se presentaba como un usurpador, sino como un salvador. Se posicionaba como el defensor de los pobres, el garante de la justicia que el rey David había olvidado. Y cada vez que alguien se acercaba para rendirle homenaje, él no permitía que se postraran. En cambio, extendía su mano, los levantaba y los abrazaba. Un simple gesto de afecto. Un acto que contrastaba con la distancia del rey. Era la política de la seducción. Absalón no solo se ganaba la lealtad, se ganaba los corazones. Y esta campaña de años funcionó. La Biblia nos dice que Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Un robo silencioso, un golpe de estado que no requirió una sola espada al principio. Mientras David se sentaba en su trono, ciego a la conspiración, su hijo estaba sistemáticamente desmantelando su autoridad, una conversación a la vez. Finalmente, cuando se sintió lo suficientemente fuerte, Absalón pidió permiso para ir a Hebrón. La excusa: quería ir a cumplir un voto que había hecho al Señor. David, ingenuo y feliz de que su hijo mostrara alguna señal de piedad, lo autorizó a ir en paz. Hebrón, la antigua capital de David, se convirtió en el epicentro de la rebelión. Y una vez allí, Absalón envió emisarios a todas las tribus de Israel con un mensaje codificado: cuando oigáis el sonido del shofar, diréis: Absalón reina en Hebrón. La respuesta fue abrumadora. 200 hombres de Jerusalén, invitados por Absalón, lo siguieron sin saber que iban a una conspiración. El profeta Agitofel, uno de los consejeros más brillantes de David, se unió a la causa de Absalón. El golpe estaba en marcha. La lealtad que David había construido durante décadas se desmoronó en un instante, no por la fuerza de un ejército enemigo, sino por el resentimiento cuidadosamente cultivado por su propio hijo. Y ahora, el reino no está solo fragmentado. Está en llamas. Absalón se ha declarado rey. La noticia viaja como un incendio a través de la tierra. Pero la reacción no es de repudio, sino de adhesión. Israel, el pueblo que había amado a David, ahora se une a su hijo. ¿Por qué? Porque Absalón no les ha ofrecido solo un trono. Les ha ofrecido un sueño. El sueño de una justicia que el rey David había dejado de impartir. Y con ese sueño como estandarte, se prepara para marchar sobre Jerusalén. David, por primera vez en años, se enfrenta a una amenaza que no viene de un enemigo externo, sino de la sangre de su propia sangre. Los mensajeros llegan a Jerusalén con noticias aterradoras: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. La traición es completa. La rebelión es total. Y el rey, que ha confiado en su hijo, se da cuenta de que su reino se tambalea al borde del colapso. La reacción de David es sorprendente. No se prepara para la guerra. Se prepara para huir. Su primer instinto no es luchar, sino proteger. Proteger a la ciudad que ha construido, proteger a su familia, a sus leales seguidores. Levantaos, y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Apuraos a salir, no sea que nos alcance pronto, y nos alcance el mal, y hiera la ciudad a filo de espada. David comprende que una batalla en las calles de Jerusalén sería un baño de sangre, una tragedia para su pueblo. Así que, con un dolor abrumador, decide dejar la ciudad que ha hecho su capital. La huida de David es una de las escenas más conmovedoras y trágicas de la Biblia. No es la huida de un cobarde,
sino la de un rey herido. David y sus seguidores salen de la ciudad a pie. Descalzo. Llorando. Se cubre la cabeza en señal de luto. Lo acompañan su guardia personal, los mercenarios filisteos, y sus más fieles consejeros. Entre ellos, el sacerdote Sadoc y su hijo Ahimaas, y el sacerdote Abiatar y su hijo Jonatán. Ellos no huyen, sino que se quedan para servir a David como espías, transmitiendo información de lo que ocurre en el palacio real. Es un acto de fe. Una promesa de que, a pesar de la traición, la lealtad todavía existe. Pero el momento más doloroso llega cuando David cruza el Monte de los Olivos, el mismo lugar desde donde Jesús lloraría siglos después por Jerusalén. El lugar donde David se enfrenta a su destino. Y allí, un hombre llamado Simei, de la casa de Saúl, el rey al que David había reemplazado, comienza a maldecir a David. Lo insulta, le arroja piedras y tierra. Lo llama a hombre sanguinario y hombre de Belial. Le dice que Dios lo está castigando por su pecado. Simei ve la caída de David como una justicia poética, el fin del ciclo de violencia que David había comenzado. Los guardias de David quieren matar a Simei, pero David se niega. Dejadle que maldiga, dice, porque el Señor le ha dicho que maldiga a David. En su humillación, David acepta su dolor como una consecuencia de sus propios actos. La historia que conocemos del rey David es la del hombre que lucha y vence, la del hombre que se redime y se eleva. Pero la historia de la que nadie habla es la del hombre que debe aceptar el castigo de sus errores, el hombre que ve a su propio hijo convertirse en su peor enemigo. El hombre que, en su hora más oscura, huye de la ciudad que tanto ama. La ironía es que Absalón no está conquistando un reino vacío. Lo está tomando de un padre que, en ese momento, está más destrozado que nunca. Un padre que, en su dolor, se ha convertido en una sombra de sí mismo. Y ahora, Absalón está a punto de entrar en Jerusalén y consumar su golpe, mientras David se retira a la oscuridad, esperando lo inevitable. Mientras el rey David huye de Jerusalén, dejando atrás su palacio, su corona y su poder, la ciudad se abre a un nuevo rey. Absalón, montado en un caballo, entra triunfante en la capital. Lo acompaña su ejército de seguidores y su más brillante asesor, Ahitofel, el consejero que una vez sirvió a David. La traición de Ahitofel es un golpe devastador, porque él no es solo un estratega militar, es un profeta en la política, un maestro de la astucia cuyo consejo es tan valioso que la Biblia lo compara con el oráculo de Dios. La primera orden de Absalón como rey es simple pero brutal. No quiere solo el trono, quiere borrar el rastro de su padre. Y para eso, necesita un consejo de su mano derecha. Absalón le pregunta a Ahitofel qué debe hacer a continuación. Y la respuesta de Ahitofel es un shock para cualquiera que lea el relato con ojos modernos. Llégate a las concubinas de tu padre, que él ha dejado para guardar la casa. Y cuando todo Israel oiga que te has hecho aborrecible a tu padre, las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. La sugerencia de Ahitofel no es un acto de simple depravación, sino una estrategia política escalofriante. En aquella época, las concubinas del rey eran parte de su propiedad, un símbolo de su poder y su legado. Tomar a las concubinas de un rey era un acto de usurpación total. Era decir, públicamente, he tomado tu lugar. He tomado tu reino. He tomado tu honor. Pero la estrategia de Ahitofel va más allá de un simple mensaje. Es un punto sin retorno. Es la confirmación de la rebelión. Absalón, al cometer este acto, se asegura de que no hay posibilidad de reconciliación con su padre. Y al hacer esto, obliga a todos sus seguidores a comprometerse plenamente con él. Ya no hay marcha atrás. La rebelión se convierte en un pacto de sangre. Y Absalón lo hace. Frente a todo el pueblo de Israel, en la azotea del palacio de David, se acuesta con las concubinas de su padre. Es un acto de humillación pública, una violación no solo de la ley, sino de toda decencia. Es el sello final del golpe. David, en su huida, se había deshecho de 10 de sus concubinas. Y ahora, Absalón las utiliza para humillarlo. Pero Absalón no se detiene ahí. En la cima de su poder, se encuentra en un dilema. David está huyendo, pero no está derrotado. Y él no es solo un rey, es un guerrero, un héroe para el pueblo. Ahitofel, con su astucia, lo sabe. Y le da el segundo y más crucial consejo. Déjame elegir 12.000 hombres, y me levantaré y perseguiré a David esta misma noche. Llegaré a él cuando esté fatigado y desanimado, y lo haré caer. Y el terror se apoderará de todo el pueblo que está con él, y haré volver a todo el pueblo,
excepto al rey a quien buscas. Es un plan perfecto. Un ataque sorpresa, rápido y letal. La muerte de David resolvería todos los problemas. La rebelión terminaría en un día. Y el reino, sin su líder, caería en manos de Absalón. Pero Absalón tiene un problema. Un problema que David, en su sabiduría, había anticipado. Cuando David huyó, dejó en la ciudad a un hombre, un amigo, un espía, Husai, el arquita. Su misión era contradecir el consejo de Ahitofel, incluso a riesgo de su propia vida. Absalón, orgulloso y arrogante, consulta también a Husai. Y Husai, con su brillantez, teje una trampa verbal. No contradice a Ahitofel directamente. En cambio, pinta un cuadro aterrador de David. Lo describe como un león herido, un guerrero formidable, escondido en una cueva, listo para atacar a cualquiera que se acerque. Husai le dice a Absalón: no te aconsejo que hagas eso. Tú sabes que tu padre y sus hombres son guerreros valientes, y están amargados de espíritu, como una osa a la que le han robado sus cachorros. Husai le dice a Absalón que un ataque nocturno es una locura, que David es un maestro de la guerra de guerrillas, y en su lugar, le propone una estrategia diferente, una que apelaba al ego de Absalón. Le dice: reúne a todo Israel desde Dan hasta Berseba, como la arena del mar, y tú irás en persona a la batalla. Es un consejo que apela a la vanidad de Absalón, a su deseo de ser visto como el gran líder, el conquistador de un reino. Y Absalón, con su arrogancia, lo acepta. El consejo de Ahitofel, el sabio, es rechazado. La muerte de David se pospone. El destino del reino, el destino de Absalón, está sellado. Porque Absalón no entiende que la sabiduría no es sobre el ego, sino sobre el cálculo. Ha ganado una batalla, pero ha perdido la guerra. Mientras Absalón, cegado por la vanidad, se prepara para reunir un ejército masivo, la información crucial que podría haberle dado la victoria se está filtrando fuera de Jerusalén. El plan de Ahitofel ha sido rechazado, pero el de Husai, la táctica que le da tiempo a David para reorganizarse, es un secreto que debe salir de la ciudad lo antes posible. La vida de David, y el futuro del reino, dependen de esta información. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que permanecieron en la ciudad como espías, reciben la noticia de Husai. No pueden llevarla ellos mismos. Es demasiado peligroso. Así que confían la misión a sus hijos, Ahimaas, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Son los mensajeros, los corredores en la sombra que llevan el destino de un reino en sus pies. La misión es clara: llegar a David y advertirle del plan de Absalón. Pero en una guerra de espías, la traición está a la vuelta de la esquina. Un muchacho los ve. Un joven espía de Absalón los descubre saliendo de Jerusalén y corre a informarle a Absalón. El rastro está caliente. Ahimaas y Jonatán se dan cuenta de que los persiguen y buscan refugio. Se esconden en un lugar que parece imposible, en un pozo en la casa de un hombre de Bahurim. La esposa del hombre, con la astucia que solo una mujer desesperada puede tener, cubre la boca del pozo con un paño y esparce grano molido encima, haciendo que parezca un lugar desecado al sol. Cuando los hombres de Absalón llegan y preguntan por los mensajeros, la mujer, con una calma que desmiente el peligro, les miente. Les dice que han cruzado el arroyo. La trampa funciona. Los perseguidores se van. La vida de Ahimaas y Jonatán se salva por la brillantez de una mujer sin nombre. Y una vez que el peligro ha pasado, salen del pozo y corren a toda velocidad a encontrar a David. Llegan a David y le dan la noticia: levántate y cruza el agua rápidamente, porque Ahitofel ha aconsejado contra ti. David, que ha estado en la oscuridad, recibe la noticia como una revelación. En una decisión de urgencia, reúne a su gente y sin descanso, cruzan el Jordán durante la noche. Cuando llega la mañana, no queda ni un solo hombre en este lado del río. Están a salvo. La advertencia ha funcionado. Pero la historia de la inteligencia y la traición tiene un último giro. Ahitofel, el hombre cuyo consejo ha sido rechazado, comprende que su carrera ha terminado. Él sabe lo que Husai sabe, que el rechazo de su plan es el sello de la perdición de Absalón. Ahitofel se da cuenta de que la rebelión está condenada al fracaso, y que su vida, como la de un traidor, está en peligro. La ironía es que el hombre más sabio de la corte de David ha sido superado por la sabiduría de su oponente. Ahitofel, en un acto de desesperación y resignación, regresa a su casa, pone en orden sus asuntos, deja instrucciones para su familia, y se ahorca. Su muerte es un símbolo. No es solo el final de un traidor.
Es la confirmación de que la rebelión de Absalón se basa en una mentira. La base de su poder era la creencia de que era más astuto que su padre. Pero al rechazar el consejo del más astuto de todos, Ahitofel, Absalón ha demostrado que la arrogancia es su verdadero talón de Aquiles. David ahora está del otro lado del Jordán, con un ejército de leales. Su vida ha sido salvada por una red de lealtad, una red que no se basa en el poder, sino en el respeto y en el amor. La semilla de la rebelión de Absalón fue la arrogancia, y es la misma arrogancia la que ahora lo llevará a su perdición. Mientras David se recupera y se organiza al otro lado del Jordán, Absalón está en su momento de mayor poder. La entrada a Jerusalén fue un triunfo. El acto simbólico de acostarse con las concubinas de su padre, un gesto de total usurpación. Y su ejército, en papel, era inmenso, la culminación de un plan meticuloso para robar el corazón de Israel. Pero la traición no es solo un acto de abierto desafío, a veces es un virus que se propaga en el silencio, un veneno que corroe la lealtad desde dentro. Absalón, en su arrogancia, no solo rechazó a Ahitofel, el sabio, también se rodeó de hombres leales a su causa personal, pero carentes de la experiencia de David. El nuevo jefe de su ejército era Amasa, un primo de Absalón. El nombramiento de Amasa es una traición en sí misma. Joab, el general que había servido a David durante toda su vida, el hombre que trajo a Absalón de vuelta del exilio, el que entendía la política de la guerra, fue destituido sin contemplaciones. Absalón, en su inexperiencia, confundió la lealtad personal con la competencia militar. Y mientras Amasa intenta reunir un ejército lo suficientemente grande y lo suficientemente disciplinado para enfrentar a David, el rey, que ya ha cruzado el Jordán, no se queda de brazos cruzados. Se ha refugiado en la ciudad de Mahanaim, un lugar estratégico que le da tiempo para reunir a sus propios seguidores, que han acudido en masa a unirse a él, incluyendo a viejos amigos y leales seguidores de las tribus orientales. En Mahanaim, David recibe suministros de hombres que se habían mantenido leales a él. Comida, agua, camas, todo lo que un ejército necesita para la batalla. Es un recordatorio de que a pesar de la traición de la mayoría, un núcleo de lealtad permanece. La batalla es inevitable. David divide a su ejército en 3 divisiones. La primera, bajo el mando de Joab. La segunda, bajo el mando de Abisai, el hermano de Joab. Y la tercera, bajo el mando de Itai el Gitita, un filisteo que había demostrado serle leal a David en su huida. Es una jugada maestra de David, que pone a sus generales más confiables al frente, demostrando que en el campo de batalla, la lealtad es un arma más poderosa que la ambición. Pero David, el guerrero, no liderará la batalla. La razón es simple, su vida es demasiado valiosa para su pueblo. Los hombres leales a David le dicen, tú no saldrás. Si nosotros huimos, no harán caso de nosotros, si la mitad de nosotros muere, no harán caso de nosotros, pero tú eres como 10.000 de nosotros. Es un recordatorio del valor simbólico de David. Si David vive, la esperanza vive. Si David muere, la rebelión gana. David se queda en la ciudad, en una posición de control y seguridad. Antes de la batalla, David le da una orden crucial a sus generales. La última. Y en esta orden, se revela el dolor de un padre que, a pesar de todo, no ha dejado de amar a su hijo. Por amor a mí, tratad con delicadeza al joven Absalón. Es una orden que va en contra de toda lógica militar. Es la orden de un padre que, aunque sabe que su hijo debe ser derrotado, no quiere que sea asesinado. Es un acto de fe. O quizás, es un acto de debilidad. Es la grieta en la armadura de David. La grieta que su ejército tendrá que sortear para ganar la guerra. Y con esa orden, la batalla está a punto de comenzar. La traición ha llevado a un padre y un hijo a un campo de batalla. La ambición de Absalón y el amor de David chocarán en una confrontación que definirá el futuro de una nación. La batalla final por el reino de David no se libra en campo abierto, sino en el bosque de Efraín. Es un lugar espeso y traicionero, lleno de árboles, de barrancos y de trampas naturales. El ejército de Absalón, con su nuevo y arrogante líder, Amasa, se enfrenta a la fuerza de David, experimentada y dirigida por el implacable Joab. Y la batalla, por naturaleza, es un caos. Los hombres de Absalón, inexpertos y sin disciplina, se desorientan. Las formaciones se rompen. Y el conocimiento del terreno de los hombres de David, y la brillantez de Joab, se imponen. En la historia, las grandes batallas son a menudo glorificadas, pero esta es una masacre. La Biblia nos dice que el bosque mató más gente que la espada. Los hombres de Absalón, huyendo del combate, caían en barrancos,
se ahogaban en pantanos, se perdían en la maleza. El campo de batalla se convirtió en un cementerio. Y al final de ese día, 600.000 almas yacían en el bosque, la gran mayoría del ejército de Absalón. Su ambición se había convertido en su tumba. Y en medio de ese caos, un hombre huye. No un soldado, sino el rey Absalón. Montado en su mula, galopa desesperadamente, buscando una salida, una salvación. Y en su huida, su destino lo encuentra. La densa y legendaria cabellera de Absalón, la misma que había usado para cautivar a la gente, la misma de la que se enorgullecía, se convierte en su trampa. Se enreda en las ramas de una gran encina. La mula sigue corriendo, pero Absalón queda suspendido entre el cielo y la tierra. Atrapado. Humillado. A merced del destino. Un soldado ve a Absalón suspendido en el árbol y corre a decírselo a Joab. El soldado, temeroso de la orden de David de no dañar a Absalón, le dice a Joab que no se atreve a tocar al hijo del rey. Aunque me pagaras 1000 siclos de plata, no extendería mi mano contra el hijo del rey, le dice. Joab, un hombre de acción, no de palabras, no tiene tiempo para sentimentalismos. Él ve la situación con la frialdad de un estratega militar. La guerra no terminará mientras Absalón viva. La nación no tendrá paz. La única manera de restablecer el orden es eliminar la fuente del conflicto. Y en su mente, la vida de un traidor, incluso si es el hijo del rey, no vale la de 1000 hombres. Joab, con 3 jabalinas en su mano, se acerca a la encina. Con una frialdad brutal, atraviesa el corazón de Absalón. El cuerpo de Absalón es bajado, y 10 jóvenes que llevaban las armas de Joab lo rodean y lo rematan. La vida de Absalón, que fue una de las más bellas de la Biblia, termina de la manera más trágica y sin honor. Su cuerpo es arrojado a un gran hoyo en el bosque, y sobre él se amontonan piedras, un entierro vergonzoso, una tumba sin nombre. La misma roca que había arrojado contra su padre, se convirtió en su lápida. Y así, Absalón, el hijo amado, el que se había proclamado rey, el que había robado el corazón de una nación, encuentra su final. Su ambición lo había llevado a la gloria, pero su arrogancia lo había llevado a una muerte solitaria y sin honor. Su vida es una advertencia de que la belleza y el carisma son inútiles sin la moralidad. Y su muerte es el precio que se paga por la traición. El final de un hijo, y el comienzo del luto de un padre. La rebelión de Absalón no fue una guerra convencional. Fue un conflicto personal, una batalla familiar que se libró en las sombras de la política y el resentimiento, mucho antes de que se desenvainara una sola espada. El verdadero campo de batalla no estaba en el bosque de Efraín, estaba en los corazones y las mentes de los hombres de Israel. Y el enfrentamiento más crucial no fue entre ejércitos, sino entre el orgullo de un hijo y la sabiduría de un padre, con un astuto consejero como el verdadero campo de juego. Absalón, en su arrogancia, había ganado el primer asalto. El golpe de estado fue un éxito rotundo. El rey David huyó, Jerusalén cayó sin derramamiento de sangre, y el nuevo rey se sentó en el trono de su padre. En ese momento, la victoria parecía completa. Pero para Ahitófel, el consejero de Absalón, la victoria en la superficie no era suficiente. Él entendía el corazón de la política y el peso de la historia. Sabía que la rebelión de Absalón era tan frágil como la confianza que se había ganado. Para consolidar el poder, no bastaba con tomar el trono. Había que eliminar al rey anterior, el que seguía siendo el verdadero símbolo de la legitimidad para una parte del pueblo. Y Ahitófel, con la precisión de un cirujano, propone un plan letal. Le dice a Absalón: permíteme escoger a 12.000 hombres y me levantaré y perseguiré a David esta misma noche. Lo atacaré mientras está cansado y desanimado. Y haré que todo el pueblo que está con él huya, y mataré solo al rey. Así traeré de vuelta a todo el pueblo. Porque lo que buscas es solo a un hombre. Es un plan simple, directo y devastador. Un ataque relámpago que acabaría con la guerra antes de que siquiera comenzara, eliminando el problema de raíz. El consejo de Ahitófel no era una sugerencia, era un mandato. Era la única forma de asegurar el éxito de la rebelión. Pero David, en su huida, había plantado una semilla de contrainteligencia. Había dejado en Jerusalén a un espía, un hombre de confianza llamado Husai. Su misión no era luchar, sino engañar. David le dijo a Husai: si te unes a Absalón y le ofreces un consejo que sea mejor que el de Ahitófel, entonces arruinarás el consejo de Ahitófel. Y Husai, leal a David, se presentó ante Absalón con una falsa sumisión. «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!», le dijo.
Absalón, hinchado de orgullo, lo aceptó en su corte. Y aquí, en el corazón de Jerusalén, se libra la verdadera batalla de las sombras. Es un duelo de intelectos entre Ahitofel y Husai. El consejo de Ahitofel ya ha sido dado, es lógico y letal. Pero Absalón, en su inexperiencia, quiere una segunda opinión. El orgullo es la debilidad de los jóvenes, y Absalón, que ha ganado tanto con su carisma, ahora cae en la trampa de su propia vanidad. Husai, en una actuación magistral, contradice el plan de Ahitofel. No lo hace abiertamente, lo hace apelando al ego de Absalón. Le dice a Absalón que el consejo de Ahitofel no es bueno. Le pinta un cuadro de David como un guerrero herido y peligroso, un león con sus cachorros, escondido en las montañas, listo para saltar y matar a los primeros que se le acerquen. Luego, le ofrece un plan alternativo, uno que suena más grandioso, más espectacular y, por lo tanto, más atractivo para Absalón. Reúne a todo Israel desde Dan hasta Berseba, le dice. Y tú, en persona, irás a la batalla. La sugerencia no es una estrategia, es un anzuelo. Le da a David el tiempo que necesita para reagruparse, para reunir un ejército y prepararse para la batalla. Pero para Absalón, es una invitación al estrellato, una oportunidad para ser el general de su propio ejército. Y Absalón, seducido por la idea de ser un gran líder militar, de ser el centro de atención, rechaza el consejo de Ahitofel y acepta el de Husai. En ese momento, la guerra ya estaba ganada para David. No por su fuerza, sino por la sabiduría de su espía. El rechazo del consejo de Ahitofel es el punto de no retorno. Ahitofel lo sabe. Y su suicidio, ese acto de desesperación, es la prueba final de que la batalla ya se ha librado y se ha perdido en las sombras del palacio, antes de que se disparara una sola flecha. La traición, la ambición y la arrogancia han sido derrotadas por la lealtad y la astucia. Y David, que huyó de la luz, ahora está listo para reclamar su trono. La noticia de la muerte de Absalón vuela por el aire, una mezcla de alivio y tragedia. Y mientras los mensajeros corren a llevar la noticia a David, el dolor de un padre supera cualquier triunfo militar. La primera en llegar es Ahimaas, el mismo mensajero que había salvado la vida del rey. Él corre a toda velocidad y le dice a David que la batalla ha sido ganada. Pero cuando David, con el corazón en la garganta, le pregunta por Absalón, Ahimaas, con la astucia de un mensajero que sabe que hay noticias que duelen demasiado, no responde directamente. Le dice a David que vio un gran tumulto, pero que no sabía qué había pasado. Entonces llega un segundo mensajero, el cusita. Y este mensajero no tiene la delicadeza de Ahimaas. Es un soldado, un portador de la verdad sin adornos. Cuando David le pregunta por Absalón, el cusita responde con una frialdad brutal, que los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantaron contra ti para hacerte daño, sean como ese joven. Y con esas palabras, David lo entiende todo. Su hijo está muerto. El dolor de David es tan profundo que la victoria se desvanece en una neblina de tristeza. Sube al cuarto que está encima de la puerta y llora. Y en su llanto, se oye un lamento que resuena a través de la historia. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. El grito de David no es solo por la muerte de su hijo. Es por la muerte de su esperanza. Es por el final de una tragedia que él mismo había ayudado a escribir. Es el dolor de un hombre que se da cuenta, demasiado tarde, de que sus errores lo han llevado a esta pérdida. El ejército, victorioso, se entera del luto de su rey. Y lo que debería haber sido un triunfo se convierte en una vergüenza. Los soldados, que habían luchado valientemente por su rey, entran en la ciudad como si hubieran sido derrotados. Con sus rostros cubiertos, avergonzados de la victoria. La celebración se silencia. La victoria se ha convertido en una derrota moral. El amor de David por su hijo había eclipsado la lealtad de sus hombres, una prueba de que su corazón, aunque grande, estaba en el lugar equivocado. Es Joab, el general, quien debe enfrentarse al rey. Joab, un hombre de guerra, no entiende el dolor de David. Entra en el cuarto de David y le dice que ha humillado a todos sus siervos, que le han salvado la vida. Le dice que si no sale y anima a su gente, se marcharán y lo dejarán solo. Es un ultimátum. Es la voz de la razón fría que choca con el dolor de un padre. David, al fin, sale. Se sienta en la puerta de la ciudad y se dirige a su pueblo. Y así, con una tristeza que se niega a irse, la guerra civil termina. La rebelión ha sido aplastada. Pero el corazón de David está destrozado.
La muerte de Absalón es el clímax de la tragedia. Es el final de un hijo cuya ambición fue alimentada por la inacción de su padre. Es el final de un príncipe que usó su belleza para robar los corazones del pueblo y un final para un hombre que creía que la justicia se hacía con las manos, no con el corazón. Y ahora que el trono está vacío de un heredero, el escenario está listo para el siguiente contendiente. La victoria, para el rey David, no sabía a nada. El ejército victorioso, que regresaba a la ciudad con la cabeza gacha, lo sabía. El júbilo de la victoria se había convertido en un doloroso silencio. Joab, el general, tuvo que enfrentarse al rey. David se había recluido en su habitación, llorando la muerte de Absalón, suplicando haber muerto en su lugar. No era el lamento de un líder que lamenta una pérdida estratégica. Era el lamento de un padre que llora la muerte de un hijo. Pero David, en su dolor, se había vuelto ciego. No veía que su luto público estaba humillando a los hombres que arriesgaron sus vidas por él. Joab, el hombre de acción, no podía permitirlo. Entró en la habitación de David y con una franqueza brutal le dio un ultimátum: has avergonzado a todos tus siervos, que hoy han salvado tu vida, y la vida de tus hijos e hijas, y las vidas de tus esposas y concubinas. Amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Porque hoy has declarado que ni los príncipes ni los siervos te importan. Ahora, levántate, sal y háblale al corazón de tus siervos. Porque juro por el Señor que si no sales, ni un solo hombre se quedará contigo esta noche. Y esto será peor para ti que todo el mal que te ha sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Es un discurso crudo, sin piedad, pero necesario. Joab no estaba siendo irrespetuoso, estaba siendo un líder. Él entendía que la monarquía de David, construida sobre la lealtad y el carisma, se estaba desmoronando a causa de un dolor personal. El rey tenía que elegir. Tenía que volver a ser un rey, no un padre en luto. Tenía que priorizar el reino sobre su propio corazón roto. Y David, al fin, escucha la voz de la razón. Se levanta, se limpia las lágrimas y sale a la puerta de la ciudad. Se sienta en el trono simbólico, el lugar de la justicia y la autoridad. Los soldados que esperaban en la vergüenza, lo ven. El mensaje es claro. El rey ha vuelto. El luto público termina. Y el reino, por ahora, está a salvo. Pero aunque la batalla física haya terminado, la batalla por la lealtad de las tribus de Israel no ha hecho más que empezar. La rebelión de Absalón no fue solo una traición familiar, fue una fisura en el corazón de la nación. Las tribus del norte de Israel, que habían apoyado a Absalón, ahora se arrepienten y buscan la manera de reconciliarse con David. El rey nos libró de nuestros enemigos, dicen. Absalón, a quien ungimos sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué no traéis de vuelta al rey? Pero la tribu de Judá, la tribu de David, se quedó en silencio. No hicieron el primer movimiento para traer de vuelta a su rey. David, herido por el silencio de su propia tribu, toma una decisión crucial. En un intento de sanar la herida, envía un mensaje a los líderes de Judá. ¿Por qué sois los últimos en traer de vuelta al rey a su casa, cuando las palabras de todo Israel han llegado hasta el rey en su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne. Y luego, en un acto que demuestra su desesperación por la lealtad, le dice a Amasa, el general de Absalón: tú eres mis huesos y mi carne. Que Dios me castigue, y más, si tú no eres el general del ejército en lugar de Joab por siempre. Es un movimiento político. Un intento de sanar la división del reino, al nombrar a un traidor como su general. La decisión de David es una bofetada a Joab, el hombre que le ha sido leal toda su vida, el hombre que había salvado su trono, y el hombre que había matado a su hijo, Absalón, para asegurar la victoria. La herida que David inflige a Joab con esta decisión es profunda. Y Joab, el general que nunca olvida una traición, se convertirá en una fuerza a tener en cuenta en el próximo capítulo de este drama familiar. La rebelión de Absalón ha sido aplastada. El trono de David está a salvo, pero la línea de sucesión es un desastre. Amnón, el primogénito, está muerto. Absalón, el hijo carismático, también ha muerto. Y en este vacío de poder, un nuevo contendiente emerge de las sombras. Su nombre es Adonías, y a diferencia de sus hermanos, él no busca el trono por venganza o por el resentimiento. Él lo busca por lo que él cree que es su derecho de nacimiento. Adonías era el cuarto hijo de David, el primero después de Absalón. Y, como Absalón, era un hombre hermoso. Pero a diferencia de sus hermanos, tenía una ambición mucho más tranquila, una que se había mantenido en silencio.
La Biblia nos dice algo crucial sobre él: nunca su padre lo había afligido en toda su vida, diciéndole, ¿por qué has hecho esto? David, el rey, el guerrero, el hombre de pasiones descontroladas, había sido un padre permisivo, un hombre que no había impuesto disciplina a sus hijos. Esta falta de disciplina fue la misma falla que llevó a la tragedia de Amnón y la rebelión de Absalón. Y ahora, se repite con Adonías. Adonías, al ver que los herederos principales estaban muertos, decide que es su momento de actuar. Y lo hace de la misma manera que Absalón, con ostentación. Reúne a su alrededor un grupo de seguidores, hombres de influencia. Entre ellos, el general Joab y el sacerdote Abiatar. El hecho de que Joab, el leal general de David, se haya unido a la causa de Adonías es una prueba del resentimiento que sentía hacia David por haberlo destituido y nombrado a Amasa en su lugar. La lealtad no era incondicional, y David, en su intento de sanar las heridas del reino, había creado una nueva traición en su propia casa. Adonías organiza una gran fiesta de coronación, un banquete en las afueras de Jerusalén. Invita a todos sus hermanos, a todos los príncipes, a todos los hombres de Judá. Con una excepción crucial, no invita al profeta Natán, el hombre que ha sido la voz de Dios en el reino. Y, lo que es aún más importante, no invita a Salomón, el hijo de Betsabé, el hijo que David, bajo la influencia de Natán, había prometido que sería el siguiente rey. Adonías se cree el rey antes de que el rey haya muerto, y en su arrogancia, subestima a sus oponentes. Él piensa que la voluntad popular es suficiente para ganar el trono, sin entender que la verdadera voluntad, en la corte de David, era una mezcla de profecía, política y poder. El banquete de Adonías es un acto de usurpación, una proclamación de un nuevo reinado mientras el viejo rey aún vive. Es un momento de peligro para David y su reino. Pero en las sombras, las fuerzas que se oponen a Adonías ya están en movimiento. El profeta Natán, un hombre que no se deja intimidar por la ostentación o el poder, ve el peligro. Sabe que si Adonías se convierte en rey, Salomón y Betsabé están en peligro. Y la promesa de Dios sobre la línea de David está en riesgo. Natán se alía con Betsabé. Él le dice a ella, la madre de Salomón, que debe ir a ver a David. Entra el rey David, y dile, ¿no juraste, oh rey, tu siervo, diciendo, de cierto Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, entonces, reina Adonías? La estrategia de Natán es brillante. Apela a la memoria de un rey anciano, a su juramento sagrado, y a la amenaza que se cierne sobre la vida de su hijo y su esposa. Betsabé entra. Y mientras ella está hablando con el rey, Natán entra y confirma la historia. Él le dice a David, se ha hecho esto por orden de mi señor el rey, y no has hecho saber a tus siervos quién se sentará en el trono de mi señor el rey después de él. Es un golpe maestro. La jugada de Natán y Betsabé es perfecta. Han despertado a un rey que estaba dormido en su vejez. Han recordado un juramento sagrado que se había olvidado. Y han puesto al rey en una posición en la que debe actuar. El trono, que Adonías creía suyo, se tambalea. La escena está lista para el final del drama. El rey David, anciano y debilitado, se sienta en su cama. Delante de él, se encuentran dos de las figuras más poderosas y astutas del reino, el profeta Natán y la reina Betsabé. Juntos, han tejido una trampa de la que Adonías, el aspirante al trono, no podrá escapar. La estrategia de Natán y Betsabé fue brillante en su simplicidad. Apelaron a la memoria de un rey que había olvidado su propia promesa. Betsabé, con la urgencia de una madre que teme por la vida de su hijo, le ruega a David que actúe. Le recuerda el juramento que él mismo le había hecho, que Salomón, el hijo de ambos, reinaría después de él. Mi señor, el rey, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo, ciertamente Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, le dice. Le ruega que no permita que un usurero tome el lugar que le pertenece a su hijo. Y, por si fuera poco, le advierte del peligro que ambos corren si Adonías se convierte en rey, yo y mi hijo Salomón seremos considerados pecadores. En ese momento, Natán entra en la habitación. Es un acto de conspiración perfectamente orquestado. Natán no entra como un mensajero, sino como un profeta. Le pregunta al rey si ha ordenado la coronación de Adonías. Se ha hecho esto por orden de mi señor el rey, y no has hecho saber a tus siervos quién se sentará en el trono de mi señor el rey después de él. La pregunta de Natán es retórica, un golpe maestro que hace que David se dé cuenta de su negligencia. David se sienta y escucha. Las palabras de Betsabé y Natán son un jarro de agua fría, un despertar a una realidad que él había ignorado.
El rey se da cuenta de que su reino está al borde de un nuevo desastre, de que su promesa está en peligro y de que su propio hijo, Adonías, está a punto de robar un trono que no le pertenece. Pero Adonías no solo se enfrentaba a Natán y Betsabé, se enfrentaba a la sombra de Absalón. Su estrategia era una réplica exacta del fracaso de su hermano. Un banquete ostentoso, un intento de ganar el trono con el apoyo popular. Y, en su arrogancia, había cometido el mismo error que Absalón. Había ignorado a las figuras clave del poder en la corte. Había dejado fuera a Natán, y más importante, a Salomón. Él creía que el trono era suyo por derecho, que la muerte de Amnón y Absalón lo dejaba como el único heredero legítimo. Pero lo que Adonías no entendía era que la corona de David era una corona de fantasmas. Estaba manchada con la sangre de sus hermanos, y el único que podía llevarla era el que había sido elegido por la fe, no por la ambición. En este momento de urgencia, David toma la decisión más importante de sus últimos años. Llama a los líderes de su reino. Le da instrucciones a sus leales: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, y haced que Salomón, mi hijo, monte en mi propia mula, y llevadlo a Gijón. El mensaje es claro y contundente. Salomón, el hijo de Betsabé, es el elegido, y la ceremonia de coronación se llevará a cabo de inmediato, antes de que Adonías pueda consolidar su poder. La corona de fantasmas, que Adonías creía que estaba a su alcance, se desvanece en el aire. La lucha por el trono no es una cuestión de primogenitura, sino de fe, de poder y de la voluntad de un rey. Y en este juego, el profeta Natán y la reina Betsabé han jugado sus cartas con una maestría insuperable. El trono de David está a punto de pasar a su verdadero heredero. La escena está lista para el final del drama. El rey David, anciano y debilitado, se sienta en su cama. Delante de él, se encuentran dos de las figuras más poderosas y astutas del reino, el profeta Natán y la reina Betsabé. Juntos, han tejido una trampa de la que Adonías, el aspirante al trono, no podrá escapar. La estrategia de Natán y Betsabé fue brillante en su simplicidad. Apelaron a la memoria de un rey que había olvidado su propia promesa. Betsabé, con la urgencia de una madre que teme por la vida de su hijo, le ruega a David que actúe. Le recuerda el juramento que él mismo le había hecho, que Salomón, el hijo de ambos, reinaría después de él. Mi señor, el rey, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, le dice. Le ruega que no permita que un usurero tome el lugar que le pertenece a su hijo. Y, por si fuera poco, le advierte del peligro que ambos corren si Adonías se convierte en rey: yo y mi hijo Salomón seremos considerados pecadores. En ese momento, Natán entra en la habitación. Es un acto de conspiración perfectamente orquestado. Natán no entra como un mensajero, sino como un profeta. Le pregunta al rey si ha ordenado la coronación de Adonías. Se ha hecho esto por orden de mi señor el rey, y no has hecho saber a tus siervos quién se sentará en el trono de mi señor el rey después de él. La pregunta de Natán es retórica, un golpe maestro que hace que David se dé cuenta de su negligencia. David se sienta y escucha. Las palabras de Betsabé y Natán son un jarro de agua fría, un despertar a una realidad que él había ignorado. El rey se da cuenta de que su reino está al borde de un nuevo desastre, de que su promesa está en peligro y de que su propio hijo, Adonías, está a punto de robar un trono que no le pertenece. Pero Adonías no solo se enfrentaba a Natán y Betsabé, se enfrentaba a la sombra de Absalón. Su estrategia era una réplica exacta del fracaso de su hermano. Un banquete ostentoso, un intento de ganar el trono con el apoyo popular. Y, en su arrogancia, había cometido el mismo error que Absalón. Había ignorado a las figuras clave del poder en la corte. Había dejado fuera a Natán, y más importante, a Salomón. Él creía que el trono era suyo por derecho, que la muerte de Amnón y Absalón lo dejaba como el único heredero legítimo. Pero lo que Adonías no entendía era que la corona de David era una corona de fantasmas. Estaba manchada con la sangre de sus hermanos, y el único que podía llevarla era el que había sido elegido por la fe, no por la ambición. En este momento de urgencia, David toma la decisión más importante de sus últimos años. Llama a los líderes de su reino. Le da instrucciones a sus leales: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, y haced que Salomón, mi hijo, monte en mi propia mula, y llevadlo a Gijón. El mensaje es claro y contundente. Salomón, el hijo de Betsabé, es el elegido. Y la ceremonia de coronación se llevará a cabo de inmediato, antes de que Adonías pueda consolidar su poder.
La corona de fantasmas, que Adonías creía que estaba a su alcance, se desvanece en el aire. La lucha por el trono no es una cuestión de primogenitura, sino de fe, de poder y de la voluntad de un rey. Y en este juego, el profeta Natán y la reina Betsabé han jugado sus cartas con una maestría insuperable. El trono de David está a punto de pasar a su verdadero heredero. En la corte del rey David, los generales se movían con espadas, los príncipes con sus ejércitos, y los cortesanos con sus intrigas. Pero había un hombre cuya única arma era la palabra. Su nombre era Natán, y su poder era tan grande como el del rey. No era un guerrero, no era un político, era un profeta. Era la voz de Dios. Y en el último acto del drama de la casa de David, es él quien, desde las sombras, mueve los hilos que decidirán el destino de la nación. Natán ya había demostrado su poder una vez, cuando confrontó a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Con una simple parábola sobre una oveja, forzó a un rey omnipotente a enfrentarse a su propio pecado y a aceptar el castigo. Ahora, años después, con David en su lecho de muerte, Natán vuelve a entrar en acción. Pero esta vez, no lo hace para castigar, sino para salvar. La conspiración de Adonías, el aspirante al trono, era un peligro para el reino. Era un acto de usurpación que amenazaba con desatar una nueva guerra civil, una guerra que podría haber sido tan sangrienta como la rebelión de Absalón. Pero Natán no se enfrenta a Adonías de frente. Él es un estratega. Él sabe que la fuerza de Adonías radica en la debilidad y la ceguera de David, y que la única manera de detenerlo es despertar a un rey que se había vuelto complaciente con la vejez. Natán se alía con Betsabé. Es una alianza de necesidad, una unión de la política y la fe. Betsabé tiene el poder de la intimidad, la cercanía con el rey. Y Natán tiene el poder de la profecía, la capacidad de hablar en nombre de Dios. Juntos, orquestan un plan brillante, un golpe de estado en el palacio que se llevará a cabo a la vista de todos, pero en el silencio de una conversación. Natán le da instrucciones precisas a Betsabé: entra al rey y recuérdale su juramento. Recuérdale que prometió que Salomón sería rey. Y mientras tú estés hablando, yo entraré y confirmaré tu historia. La estrategia es tan simple que es genial. Betsabé apelaría al amor de David por su hijo. Y Natán apelaría a su fe y a su juramento. El plan está en marcha. Cuando Betsabé se acerca al rey, no es solo una mujer que ruega por la vida de su hijo. Es una reina que apela a la memoria de un rey. Ella le recuerda su promesa, le advierte del peligro, y le pide que actúe. Y justo cuando la historia de Betsabé está en su punto más álgido, Natán entra en la habitación. Su entrada no es una interrupción, es una confirmación. Le pregunta al rey si ha ordenado que Adonías sea el siguiente rey. Es una pregunta retórica, una pregunta que obliga a David a confrontar la verdad. Y David, al fin, se da cuenta de la conspiración. La historia de Natán es la historia de la inteligencia sobre la fuerza. Él no necesitó un ejército para ganar la batalla por el trono. Solo necesitó una palabra pronunciada en el momento y lugar correctos. Y en su astucia, se revela como el verdadero poder en la sombra, el hombre que, con su fe y su intelecto, salvó un reino de una nueva tragedia. En la historia oficial, Betsabé es a menudo retratada como una mujer pasiva, un objeto de deseo, la víctima del adulterio de David. Pero esa es solo la mitad de la historia. En la crisis de sucesión que sacude el lecho de muerte de David, Betsabé no es una figura de fondo. Es la protagonista. Es una estratega brillante, una jugadora de ajedrez cuya jugada final es una obra maestra de la política y el poder. Betsabé entendía que el trono de David no se ganaría con la fuerza, sino con la persuasión. Sabía que su hijo, Salomón, no era el primogénito, y que en la tradición, la corona no era suya por derecho. Pero Betsabé también sabía algo que Adonías, en su arrogancia, había olvidado: que David, en su vejez, era un hombre de promesas. Y una de esas promesas, un juramento sagrado, era que Salomón reinaría después de él. Betsabé, con la urgencia de una madre que teme por la vida de su hijo, se presenta ante el rey. No va a confrontarlo, va a persuadirlo. Y lo hace con un discurso que es una mezcla de amor, de lealtad y de un recordatorio sutil de la amenaza que se cierne sobre ellos. Mi señor, le dice, tú juraste a tu sierva por el Señor tu Dios, diciendo: ciertamente Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Es un recordatorio de una promesa sagrada, una promesa que Adonías, con su usurpación, estaba a punto de romper. Y luego, Betsabé añade una amenaza sutil.
Le advierte que si Adonías se convierte en rey, ella y Salomón serán considerados enemigos del Estado. Yo y mi hijo Salomón seremos considerados pecadores. Con esta simple frase, Betsabé hace que la amenaza sea personal. Ya no es una cuestión de política, es una cuestión de vida o muerte. Es una jugada maestra que obliga a David a actuar, a tomar una decisión que protegerá a su familia y asegurará el futuro del reino. Y la jugada de Betsabé no termina ahí. Ella, en su sabiduría, sabía que necesitaba un aliado. Y su aliado es el hombre más poderoso en la corte, el profeta Natán. Juntos, orquestan una conspiración perfectamente sincronizada. Mientras Betsabé habla con el rey, Natán entra. Su entrada no es una interrupción. Es una confirmación. Le pregunta al rey si ha ordenado la coronación de Adonías. Es una pregunta retórica, una pregunta que obliga a David a confrontar la verdad. Y David, al fin, se da cuenta de la conspiración. La jugada de Betsabé no es solo la historia de una madre que lucha por su hijo. Es la historia de una mujer que, con su intelecto y su astucia, se alza por encima de su condición de víctima y se convierte en una figura de poder. Es la historia de una mujer que no se deja intimidar por la ostentación del poder de los hombres. Y en su jugada maestra, ella no solo gana el trono para su hijo, sino que también se asegura un lugar en la historia como la verdadera reina que movió los hilos de un reino. La ciudad de Jerusalén se encontraba en un punto de quiebre. En un lado, en el manantial de Enrogel, un banquete de coronación se desarrollaba a todo lujo. Adonías, rodeado de sus seguidores, celebraba su ascenso al trono. El sonido de los cuernos y las aclamaciones se alzaban en el aire. La victoria parecía inevitable. Adonías, el aspirante al trono, creía que la corona era suya por derecho. Pero el derecho de la fuerza no siempre es la ley. Y en el otro lado de la ciudad, en un rincón más tranquilo, un grupo de hombres leales al rey David se reunieron en una misión sagrada. El rey, despertado de su letargo por Betsabé y Natán, había dado una orden crucial, una que cambiaría el destino del reino para siempre. Había ordenado que Salomón fuera ungido rey de inmediato, antes de que Adonías pudiera consolidar su poder. La escena que sigue es un contraste dramático. Mientras Adonías brinda con sus seguidores, un pequeño grupo se moviliza. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, y el general Benaía, uno de los hombres más leales de David, escoltan a Salomón, el heredero elegido, a la fuente de Gijón, un lugar sagrado. Es un acto de fe, un acto de obediencia, y un acto de poder. Salomón, montado en la mula del propio rey David, un símbolo de su autoridad y su legado, es llevado a Gijón. Y allí, en una ceremonia solemne, el sacerdote Sadoc toma el cuerno de aceite del tabernáculo y unge a Salomón. El aceite, un símbolo del Espíritu de Dios, se derrama sobre la cabeza de Salomón, marcándolo como el nuevo rey de Israel. Y luego, en un momento que resuena con la historia, el sonido del shofar, el cuerno de carnero, se alza en el aire. No es un canto de guerra. Es un canto de victoria, un canto de legitimidad, un canto que proclama a un nuevo rey para una nueva era. La gente que había estado en Gijón comienza a gritar y a aclamar: ¡Viva el rey Salomón! ¡Viva el rey Salomón! El sonido de las aclamaciones y los cuernos resuena por toda la ciudad, un eco que viaja a través del tiempo y el espacio, un sonido que llega al banquete de Adonías. El sonido del shofar. En la fiesta, el general Joab, el hombre que había apoyado a Adonías, escucha el ruido. Le pregunta a sus hombres qué está pasando. Y en ese momento, un mensajero llega al banquete y les da la noticia: nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el profeta Natán, y el sacerdote Sadoc, lo ungieron rey. Y han subido de allí regocijándose, y la ciudad está alborotada. Este es el sonido que oísteis. El banquete de Adonías se desmorona. La celebración se convierte en terror. Los invitados huyen, cada uno por su cuenta, dejando a Adonías solo y desesperado. Él, que creía que el trono era suyo, se da cuenta de que ha perdido la partida. No se enfrentó a un ejército, se enfrentó a la fe y a la lealtad. Y fue derrotado. El canto del shofar es el final de un capítulo. Es el final de un reinado de ambición y de venganza. Es el final de un hijo que creía que el poder se ganaba con la popularidad, no con la fe. Y es el comienzo de un nuevo reinado, un reinado que se construirá sobre la sabiduría y la sangre, un reinado que pondrá fin a la historia de los hermanos de Salomón, de una vez por todas. El banquete de coronación de Adonías se convirtió en un funeral.
Los invitados, los conspiradores, los príncipes, todos huyeron en pánico. El sonido del shofar, que debería haber sido el canto de la victoria de Adonías, se convirtió en su sentencia de muerte. Y el usurpador, el hombre que creía que la corona era suya por derecho, se dio cuenta de que su farsa había terminado. Pero el final de la historia de Adonías no es solo sobre la derrota. Es sobre el miedo, la desesperación y la súplica final de un hombre que se da cuenta de que la vida que ha vivido ha sido una mentira. Adonías, aterrorizado, huye. No se esconde en una cueva. No se refugia en una ciudad. Huye a un lugar sagrado, a un santuario. Se aferra a los cuernos del altar, un lugar de asilo que la ley de Moisés protegía. Creía que si se aferraba a la santidad del altar, su vida sería respetada. Es un acto de fe. O quizás, es un acto de desesperación. Es el último intento de un hombre que ha vivido una vida de ambición por encontrar la gracia, por encontrar la misericordia. Mientras Adonías se aferra al altar, la noticia de su intento de golpe llega a Salomón, el nuevo rey. Salomón, en este momento, no es solo el hijo de David. Es un rey. Y un rey tiene que tomar una decisión. Tiene que decidir si la misericordia prevalecerá sobre la justicia, si el perdón prevalecerá sobre la venganza. Pero Salomón, a diferencia de su padre, no tiene la debilidad del amor. Él tiene la fuerza de la sabiduría. Salomón envía un mensaje a Adonías. No le envía un verdugo, le envía un mensajero. Y el mensaje es simple y directo. Si se muestra como un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá a tierra. Pero si se encuentra en el maldad, morirá. Es un veredicto con una condición. Un veredicto que pone la vida de Adonías en sus propias manos. Adonías acepta la condición. Sabe que si se rinde y muestra su lealtad a Salomón, su vida será perdonada. Así que sale del santuario, se inclina ante el rey Salomón, y le rinde homenaje. Salomón, en un acto de misericordia pública, lo perdona. Le dice que se vaya a su casa. Es un final sorprendente, un final que parece contradecir toda la historia de venganza y traición de la casa de David. Pero esta no es el final. Es solo el prólogo. La historia de Adonías no termina aquí, porque la farsa del trono, el juego de poder, continuará. Y Adonías, en su desesperación, cometerá un último error, un error que sellará su destino para siempre. Su vida ha sido una serie de intentos fallidos. Un intento de ser el heredero, un intento de ser el rey, y ahora, un intento de ser perdonado. Pero la historia de la casa de David nos ha enseñado que la misericordia es rara, y que la venganza es el plato principal. La misericordia de Salomón a Adonías fue un acto de política, no de perdón. La farsa del trono había terminado, pero el peligro que Adonías representaba para el reinado de Salomón no. Adonías, en su desesperación, cometió su último error, uno tan grande que sellaría su destino y el destino de los que lo habían apoyado. Adonías se acerca a Betsabé, la madre de Salomón, con una petición. Le dice que el reino era suyo, que la gente de Israel lo había esperado. Pero, en una movida que no era más que una excusa, le pide que interceda ante el rey Salomón para que le dé como esposa a Abisag, la joven que había cuidado de David en su lecho de muerte. En aquella época, tomar a la concubina o sierva de un rey era un acto de usurpación. Era un mensaje al reino de que el hombre que la tomaba era el verdadero sucesor del trono. Adonías, con su pedido, estaba desafiando la autoridad de Salomón. Betsabé, en su ingenuidad o en su astucia, acepta. Se presenta ante su hijo, el rey, y le pide que le conceda la petición a Adonías. Salomón, en una muestra de su brillantez, entiende la trampa. No se deja engañar por la aparente inocencia de la petición. ¿Y por qué pides para el Abisag, la sunamita? Pide también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruía. La respuesta de Salomón es una mezcla de ironía y de una furia helada. Entiende que Adonías no solo quiere a Abisag, quiere el reino. Y la respuesta de Salomón es brutal. Se levanta de su trono y dice: así haga Dios conmigo, y aún me añada, si esta palabra no le ha costado la vida a Adonías. Salomón le ordena a su general, Benaía, que ejecute a Adonías. Y Adonías, el aspirante al trono, el hombre que se había creído el rey, muere. Pero Salomón no se detiene ahí. Entiende que para consolidar su poder, debe eliminar la amenaza desde la raíz. El sacerdote Abiatar, que había apoyado a Adonías, es despojado de su sacerdocio. Salomón lo exilia. El general Joab,
el hombre que había apoyado a la rebelión de Absalón y la conspiración de Adonías, también es una amenaza. El rey le ordena a Benaía que lo mate. Y Joab, el gran general de David, el hombre que había salvado el reino, se aferra al altar, el mismo lugar al que se había aferrado Adonías. Pero a diferencia de Adonías, Joab no recibe misericordia. Benaía lo mata en el altar, y lo entierra en su propia casa. La limpieza de Salomón es total. En un solo movimiento, elimina a todos los rivales de su trono. La historia de los hijos de David, una historia de ambición y de venganza, llega a su final. Amnón, Absalón, Adonías, todos mueren. El trono está limpio de rivales, libre de amenazas. La sangre ha sido derramada, y el reino, por primera vez en años, encuentra la paz. El reinado de Salomón no comienza con la paz, sino con la sangre. El joven rey, el hijo de Betsabé, no es un idealista como su padre. Es un pragmático, un hombre que entiende que el poder no se gana con la misericordia, sino con la fuerza. La primera acción de su reinado no es un acto de construcción, sino un acto de demolición. Él usa su poder no para perdonar, sino para vengar. Y al hacerlo, se convierte en el fin de la historia de los hijos de David. Salomón, ahora que ha consolidado su poder, se enfrenta a sus rivales y a las amenazas del pasado. El primero en caer es Adonías, el aspirante al trono, el hombre que creía que el poder era suyo por derecho de nacimiento. Adonías, en su desesperación, comete un error fatal. Le pide a Betsabé, la madre de Salomón, que interceda por él para que le dé a Abisac, la sierva de David. Es un acto de usurpación. Es un mensaje al reino de que él, Adonías, todavía se considera el heredero. Y Salomón, en una muestra de su sabiduría, entiende la trampa. No se deja engañar por la aparente inocencia de la petición. ¿Y por qué pides para él a Abisac, la sunamita? Pide también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruía. La respuesta de Salomón es un veredicto de muerte. Y Adonías, el hombre que creía que la corona era suya, muere. Pero Salomón no se detiene ahí. Entiende que para consolidar su poder, debe eliminar la amenaza desde la raíz. El sacerdote Abiatar, que había apoyado a la conspiración, es despojado de su sacerdocio. Salomón lo exilia. La amenaza más grande, sin embargo, es Joab, el general que había servido a David durante toda su vida. Joab había apoyado a la rebelión de Absalón y la conspiración de Adonías. Y Salomón entiende que la lealtad de Joab es al poder, no al rey. El rey le ordena a Benaía, su general, que lo mate. Joab, en su desesperación, se aferra a los cuernos del altar, el mismo lugar que Adonías había usado para buscar asilo. Pero a diferencia de Adonías, Joab no recibe misericordia. Benaía lo mata en el altar, y lo entierra en su propia casa. La limpieza de Salomón es total. En un solo movimiento, elimina a todos los rivales de su trono. La historia de los hijos de David, una historia de ambición y de venganza, llega a su final. Amnón, Absalón, Adonías, todos mueren. El trono está limpio de rivales, libre de amenazas. La sangre ha sido derramada, y el reino, por primera vez en años, encuentra la paz. Pero esta paz no es el resultado del perdón, sino de la espada de Salomón. La diferencia entre David y Salomón es la diferencia entre la debilidad y la fuerza. David, en su dolor, se había aferrado a sus hijos, permitiendo que sus errores se convirtieran en tragedias. Salomón, en su sabiduría, no comete el mismo error. Entiende que para ser un rey, no puede tener debilidades. Y su reinado, un reinado de paz y de sabiduría, se construye sobre los cuerpos de sus hermanos, sobre la sangre de sus rivales. La espada de Salomón no es una herramienta de guerra, sino una herramienta de poder. El reinado de Salomón comenzó con una limpieza brutal. Pero el final de los hijos de David no es solo una historia de venganza. Es una lección sobre el poder y la naturaleza humana. Amnón, Absalón, Adonías y Salomón, aunque todos eran hermanos, eran la encarnación de diferentes fallas. Y en sus muertes, dejaron un legado que definirá el futuro de una nación. Amnón, el primogénito, fue la encarnación del deseo. Consumido por una pasión enfermiza, no se detuvo ante la ley o la moralidad. Su historia es una advertencia de que la falta de disciplina, la falta de control, puede llevar a la destrucción de uno mismo y a la ruina de los que te rodean. Su muerte fue el resultado directo de su pecado, pero también fue el resultado de la inacción de su padre, un hombre que no pudo castigar a su propio hijo.
Absalón, el hijo carismático, fue la encarnación de la ambición. Usó su belleza, su carisma y su astucia para robar el corazón de una nación. Pero su ambición era hueca. No se basaba en la justicia o en la fe, sino en el orgullo y en el resentimiento. Su historia es una advertencia de que el carisma sin moralidad es una fuerza peligrosa. Y su muerte, un final solitario y sin honor, es el precio que se paga por la traición. Adonías, el heredero olvidado, fue la encarnación de la arrogancia. Él creía que el trono era suyo por derecho de nacimiento, y en su arrogancia, subestimó a sus oponentes. Su historia es una advertencia de que la ambición sin sabiduría es una fuerza ciega. Y su muerte, un final repentino y violento, es el resultado de su último y fatal error. Y Salomón, el último hijo, es la encarnación de la sabiduría y de la fuerza. Él no se deja llevar por el deseo, no se deja cegar por la ambición, y no se deja derrotar por la arrogancia. Él entiende que para ser un rey, debe ser implacable. Y su legado, un reinado de paz y de prosperidad, se construye sobre los cuerpos de sus hermanos, sobre la sangre de sus rivales. La historia de los hijos de David no es solo una anécdota bíblica, es una crónica de poder, de política y de la naturaleza humana. Es una historia que nos enseña que el pecado de los padres se paga con la sangre de los hijos, que la debilidad de un líder puede llevar a la destrucción de una nación, y que la paz, a menudo, no se gana con la misericordia, sino con la espada. La historia de los 4 hijos de David no es una serie de eventos aislados, es una lección brutal sobre la causalidad. Cada tragedia, cada traición, cada muerte, no fue un castigo divino al azar, sino la consecuencia directa de una cadena de errores que comenzó mucho antes de que nacieran. Y en el centro de esta cadena de eventos, se encuentra un solo hombre, el rey David. El primer eslabón en esta cadena de destrucción fue el pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías. Este acto no fue solo un pecado moral, fue un acto de abuso de poder tan descarado que el profeta Natán tuvo que confrontar a David. Y lo que Natán le dijo a David no fue una amenaza, fue una profecía: la espada no se apartará jamás de tu casa. La maldición no era un acto místico, era una declaración de que las fallas de David, su debilidad moral y su incapacidad para controlar sus pasiones, tendrían consecuencias mortales para su familia. Y así fue. La inacción de David ante el incesto de Amnón fue la causa del asesinato de Absalón. El exilio de Absalón y el silencio de David fue la causa de la rebelión. La muerte de Absalón fue la causa del vacío en el trono que Adonías intentó llenar. Y la ambición de Adonías fue la causa de su propia muerte. Cada uno de estos eventos no fue un accidente. Fueron la consecuencia directa de las decisiones de David. Él, el hombre que unió a una nación, no pudo unir a su propia familia. Él, el hombre que fue elegido por Dios, no pudo ser un padre. Él, el hombre que escribió salmos de fe, no pudo encontrar la disciplina para gobernar su propia casa. La historia de los hijos de David no es una historia de la Biblia, es una lección sobre la naturaleza humana. Es una historia sobre cómo el poder corrompe. Es una historia sobre cómo la falta de disciplina en un líder puede llevar a la destrucción de una nación. Y es una historia sobre cómo las decisiones que tomamos en la oscuridad, en la intimidad de nuestras vidas, pueden tener consecuencias mortales en la luz del día, para todos los que nos rodean. En las sombras de la corte de David, un poder más grande que el del rey mismo se movía sin ser visto. Era el poder de la profecía, la voz de Dios. Y en el último acto de la tragedia de David, el profeta se convierte en el fin y en el principio de una era. El manto del profeta no es solo una pieza de tela, es un símbolo de la autoridad que supera al trono. Y en la historia de David, ese manto lo usó un solo hombre, Natán. Natán ya había demostrado su poder una vez, cuando confrontó a David por su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Con una simple parábola, hizo que un rey omnipotente se arrodillara y reconociera su pecado. Y ahora, años después, con David en su lecho de muerte, Natán vuelve a entrar en acción. Pero esta vez, no lo hace para castigar, sino para salvar. La conspiración de Adonías, el aspirante al trono, era un peligro para el reino. Era un acto de usurpación que amenazaba con desatar una nueva guerra civil. Pero Natán no se enfrenta a Adonías de frente. Él es un estratega. Él sabe que la fuerza de Adonías radica en la debilidad y la ceguera de David, y que la única manera de detenerlo es despertar a un rey que se había vuelto complaciente con la vejez. Natán se alía con Betsabé. Es una alianza de necesidad,
una unión de la política y la fe. Betsabé tiene el poder de la intimidad, la cercanía con el rey. Y Natán tiene el poder de la profecía, la capacidad de hablar en nombre de Dios. Juntos, orquestan un plan brillante, un golpe de estado en el palacio que se llevará a cabo a la vista de todos, pero en el silencio de una conversación. Natán le da instrucciones precisas a Betsabé: entra al rey y recuérdale su juramento. Recuérdale que prometió que Salomón sería rey. Y mientras tú estés hablando, yo entraré y confirmaré tu historia. La estrategia es tan simple que es genial. Betsabé apelaría al amor de David por su hijo. Y Natán apelaría a su fe y a su juramento. El plan está en marcha. Cuando Betsabé se acerca al rey, no es solo una mujer que ruega por la vida de su hijo. Es una reina que apela a la memoria de un rey. Ella le recuerda su promesa, le advierte del peligro, y le pide que actúe. Y justo cuando la historia de Betsabé está en su punto más álgido, Natán entra en la habitación. Su entrada no es una interrupción. Es una confirmación. Le pregunta al rey si ha ordenado que Adonías sea el siguiente rey. Es una pregunta retórica, una pregunta que obliga a David a confrontar la verdad. Y David, al fin, se da cuenta de la conspiración. La historia de Natán es la historia de la inteligencia sobre la fuerza. Él no necesitó un ejército para ganar la batalla por el trono. Solo necesitó una palabra pronunciada en el momento y lugar correctos. Y en su astucia, se revela como el verdadero poder en la sombra, el hombre que, con su fe y su intelecto, salvó un reino de una nueva tragedia. El reinado de Salomón comenzó con una limpieza brutal. Pero el final de los hijos de David no es solo una historia de venganza. Es una lección sobre la naturaleza del poder. La paz no se ganó con el perdón, sino con el derramamiento de sangre. Pero la pregunta es, ¿era esta sangre la sangre de un pacto? A lo largo de su vida, David había mantenido una relación compleja con Dios. Era el hombre que había sido ungido por Dios, el hombre que había danzado ante el arca, el hombre que había escrito salmos de alabanza. Pero también era el hombre que había pecado. Y el profeta Natán le había advertido que la espada no se apartaría de su casa. En el Antiguo Testamento, el pacto entre Dios y su pueblo era a menudo sellado con sangre. Pero la sangre de David no era la sangre de un pacto. Era la sangre de una deuda que se pagaba con la vida de sus hijos. La historia de los hijos de David es una historia de la ley del talión. Un ojo por ojo. Un incesto por un asesinato por una rebelión por una masacre, y una masacre por una ejecución. La sangre de Absalón, la sangre de Amnón, la sangre de Adonías y la sangre de los hombres que los apoyaron, no era la sangre de un sacrificio. Era la sangre de las consecuencias. Pero al final de la historia, hay un giro. La promesa de Dios a David no se rompe. La promesa de que un hijo de su línea se sentaría en el trono para siempre se cumple en Salomón. El pacto no se rompe por la traición o por la sangre. Se mantiene. La sangre del pacto no era la sangre de la venganza. Era la sangre del linaje. Era la sangre de la promesa. Y en el final de la historia, la sangre de los hijos de David no es la sangre del fracaso. Es la sangre que purifica el trono. Es la sangre que permite que un nuevo reinado comience. Un reinado de paz, un reinado de sabiduría, un reinado que honra la promesa de Dios. La sangre del pacto no es la sangre que se derrama por la venganza. Es la sangre que se derrama por la promesa. Hemos llegado al final de nuestra historia. Y la verdad que hemos descubierto no está en las grandes batallas, sino en las grietas del relato. La historia de los 4 hijos de David no es una simple anécdota bíblica. Es una crónica brutal de poder, de política y de las consecuencias inevitables de las fallas humanas. La verdad final es que el trono de David, el trono que se construyó sobre la fe y el coraje, estaba manchado con la sangre de su propia familia. Y la culpa no era de un castigo divino al azar. La culpa era del propio David. La Biblia nos lo presenta como un rey piadoso, un hombre que se arrepintió de sus pecados. Y lo hizo. Pero su arrepentimiento no borró las consecuencias. El incesto de Amnón fue una réplica de la falta de control de su padre. La ambición de Absalón fue una réplica del deseo de poder de su padre. La arrogancia de Adonías fue una réplica de la creencia de su padre de que las reglas no se aplicaban a los reyes. Y la crueldad de Salomón fue una réplica de la brutalidad de su padre, un hombre que no dudó en matar para conseguir lo que quería. La verdad final es que la historia de la casa de David no es una historia de la fe. Es una historia sobre la naturaleza humana.
Es una historia sobre cómo el poder corrompe. Es una historia sobre cómo la falta de disciplina en un líder puede llevar a la destrucción de una nación. Y es una historia sobre cómo las decisiones que tomamos en la oscuridad pueden tener consecuencias mortales para todos los que nos rodean. La historia de los hijos de David es una advertencia de que la grandeza de un rey no se mide por sus victorias, sino por su capacidad para gobernar su propio corazón. Y David, a pesar de sus victorias, a pesar de sus salmos, a pesar de su fe, no pudo gobernar su propio corazón. Y en su fracaso, sus hijos pagaron el precio. Esta historia ha terminado. El trono de David está a salvo, pero a un costo inmenso. Y el legado que deja no es el de la paz, sino el de una verdad final. La verdad de que la sangre de la familia siempre es más pesada que el agua de la victoria.